Capítulo séptimo. Su primera competición. Al llegar la noche de su primera jornada en Cancún recibió la noticia. Su embarcación estaba en el puerto deportivo base de la competición. Había quedado con Robert para navegar juntos, conocer y ver sobre el terreno aquellas aguas. Durante el desayuno comentó a su abuelo la cláusula que habían hecho firmar a todos los participantes que se inscribían. Le extrañó aquella acción, pero luego el anfitrión le explicó la participación de Adele. Sabía que aquella niña ganaría la competición, tenía esa intuición y el muchacho con su equipo la impugnaría. Los conocía demasiado bien como para no cubrirse las espaldas. Comentando lo comunicado por su hijo en la cafetería a Esther. Referente a la participación de una niña y la reacción del tal Adele mofándose delante de todos los presentes de la inutilidad de firmar aquel documento. Llevaba navegando unos 10 años, pero esa mañana aprendió lo que no había conseguido en esa década. Era increíble el dominio de la embarcación, pero especialmente al enterarse que había comenzado a manejarla ese mes. Le aclaró que navegaba desde muy pequeña y navegando tantos años como él. Al llegar a puerto, tras amarrar las embarcaciones, en la cafetería del club náutico, mostró su asombro por su increíble capacidad para navegar. Sin duda lo llevaba en los genes. Fue cuando informó que en realidad no era ningún familiar. Eso sí, convivían como si de su abuelo se tratase, para a continuación relatarle parte de la vida de su yayo. Lo que realizó en vela lo conocía, su padre había comentado muchas cosas sobre el campeón olímpico, pero en el terreno íntimo, familiar, se lo fue descubriendo a aquella jovencita. Sin duda era un hombre fuera de lo común. Llegaron insultantes de felicidad, la jornada se desarrolló sin el menor incidente y disfrutaron de la vela. En las pequeñas regatas que realizaron para medirse, venció con facilidad ella y luego le explicó el porqué. Pero previamente le hizo pensar en que se había equivocado. Al interrogarle si había cometido alguno replicó de inmediato. No. Efectivamente era consciente de todo lo que realizó. ¿Te das cuenta de la razón que tiene mi abuelo en no decirme dónde he acertado y dónde no? Siempre trata que piense y descubra los fallos y los aciertos. Dice que es la única manera de mejorar a niveles de alta competición. Ahora comprendía su estancamiento y el poco avance en los últimos años. Sus entrenadores se lo daban todo mascado y de esa forma poco asimilaba. Estaba convencido que a Adele le ocurría 3/4 de lo mismo. La compenetración del muchacho con la niña fue total. No dejaron de salir ni una sola jornada y eso que la del penúltimo día sufrieron para regresar a puerto. Esther le recomendó que le siguiera y realizara las mismas maniobras. Las patrullas del puerto salían a su encuentro cuando iniciaba su entrada. Aquellos expertos profesionales se quedaron de piedra al ver la juventud de los navegantes, pero especialmente cómo lograron alcanzar puerto. Por fin se presentó el día marcado para disfrutar su primera competición oficial. El evento deportivo se celebraba en 2 jornadas con 4 regatas, sin posibilidad de anular ninguna. 2 se disputarían por la mañana y las otras 2 por la tarde. Roberto observaba a su amiga y no podía creer la serenidad y tranquilidad que tenía. Si no recordaba mal su primera competición, no durmió la noche anterior y por la mañana estaba hecho un flan. Y no era solo la tranquilidad que transmitía aquella joven, le animaba a disfrutar de la jornada. El resultado no tenía la menor importancia. Cuando uno realiza algo que le gusta, lo que debe hacer es disfrutar cada décima de segundo y luego lo que tenga que ser será. En el competir simplemente ya estaba la motivación, el premio, pero sobre todo el disfrute de una actividad que les llenaba plenamente. En el salón de actos del club náutico se reunieron todos los participantes y familiares. Se habían inscrito 40 embarcaciones de 30 países diferentes.
Se les informó de la competición y abandonaron el salón para acercarse a sus embarcaciones y ultimar los detalles finales para salir a navegar. Adele pasó junto a Esther y en tono paternalista le comentó: «Ánimo pequeña, que podrás quedar por delante de ese patán que te acompaña. Los campeones os esperaremos en la cafetería para brindar». Se quedó mirando con sonrisa sarcástica, la que solía esbozar con gente impertinente, y con la parsimonia del hostico, le replicó con un refrán: «En mi tierra hay un dicho que reza en los siguientes términos: no vendas la piel del oso antes de cazarlo». Se giró sin esperar respuesta, le dio la mano a Robert y abandonaron el salón juntos. La conversación se desarrolló en un perfecto inglés entre los participantes. Esa primera jornada las condiciones no eran las más idóneas para navegar, el viento era escaso y la mar muy serena. La posibilidad de error estaba descartada y los navegantes con más experiencia partían con una ventaja al salir junto a la baliza. Por el contrario, Esther andaba colocada al lado opuesto, al no tener historial, mientras que Adele partía junto a la baliza y Robert 3 posiciones después. Fue una regata sin excesiva alternancia desde el inicio. Adele se adelantó logrando con facilidad la victoria, pero por precipitarse le sancionaron con medio punto por una infracción en la última trazada. Robert consiguió tras el primer giro y gracias a unas maniobras que practicó con Esther adelantar y colocarse en segunda posición. Mientras que ella sudó de lo lindo para ir remontando poco a poco, finalizando la competición en tercer lugar. En la entrada al salón de actos del club náutico se colocaba la clasificación. Adele miraba con cierto temor a la joven. Parecía increíble que una principiante con esas condiciones hubiera remontado sin fallo tantas posiciones. Pero miraba al resto por encima del hombro. En el cuadro de honor figuraba primero con punto y medio. La fracción por su imperdonable error, pero no le dio importancia. Esther sí se la daba y lo comentó con Roberts. Ese medio punto que ha cosechado le va a complicar la regata, principalmente por las circunstancias que le han llevado a sumar ese medio punto cuando todo estaba a su favor. Animó a su anfitrión asegurando que era el día que ganaría a ese fanfarrón. Agradeció su apoyo, pero tenía tanta o más opciones de hacerlo que ellos. Ahora saldría en una posición que le permitiría desarrollar toda su sabiduría náutica. Daba la sensación que deseaba que la victoria fuera suya. Le felicitó porque lo realizado era algo extraordinario. En segundo lugar figuraba Robert con 2 puntos y en tercer lugar Esther con sus 3 puntos. Durante la comida les propusieron comer todos juntos, pero la pareja prefirió aislarse y comer solos para concentrarse en la prueba de la tarde. Cuando se inició la regata, la mar andaba algo más movida que la primera, pero el viento era algo traicionero. Se dio la salida y Esther tomó la delantera seguida muy de cerca por los 2 muchachos. Al llegar a la última baliza controlaba la prueba, pero se abrió en exceso para darle paso a Robert, pero se equivocó y Adele aprovechó la ocasión para adelantarle. Llegando a la meta, Robert, seguido de Adele y ella en tercera posición. Observó la maniobra de su nieta y se percató de cuál había sido la circunstancia que llevó a realizarla, al igual del error cometido al darle opción a la otra embarcación. Ante el cuadro de honor, Roberto ocupaba la primera posición con 3 puntos, mientras que Adele le seguía con 3 y medio y en tercer lugar la jovencita con 6 puntos. Estaba enfadada consigo misma por el error cometido, no debía haberle pasado a Adele, pero ya no había solución. Ahora tocaba concentrarse para la jornada del día siguiente. Llegaron al rancho y el anfitrión estaba insultante de felicidad y al mismo tiempo asombrado por la capacidad de aquella pequeña. También se dio cuenta de la última maniobra, pensando que había sido muy generosa al dar la victoria a su hijo. Los adultos se quedaron conversando mientras que la pareja se recogieron pronto en sus habitaciones para descansar y concentrarse en la próxima jornada. Las posiciones de salida cambiaron en sus 2 primeros puestos permutándolos. Se dio la salida y Esther de nuevo tomó ventaja, mientras que Adele le seguía muy cerca. Robert le pudo los nervios y tuvo un fallo en su salida, pero fue remontando poco a poco. Penúltimo giro y Adele se pasó con el cierre que le hizo a Esther, colocándose en primer lugar pero con una sanción de 1 punto. Las trazadas de Esther eran más largas, pero su nave iba adquiriendo una velocidad muy superior al resto.
Llegó a la última baliza en primer lugar, desesperando a Adele, quien pasó en segundo lugar mientras que Robert lo hacía en cuarta posición. Se acordó de lo hablado con Esther, se serenó y a falta de pocos metros para la meta, consiguió sobrepasar al cuarto alcanzando la tercera posición. La primera fue para Esther seguida del sancionado Adele. De nuevo nuestra pareja frente al cuadro de honor de la regata. En primer lugar figuraba Robert pero con 6,5 puntos, cuando todos pensaban que tenía 6, cuando pidieron aclaración le confirmaron una sanción de medio punto en el giro de la segunda baliza. En segundo lugar figuraba Adele también con 6,5 puntos, pero de ellos 1,5 era por sanción. Estaba descontrolado, aquella mocosa le estaba sacando de sus casillas. En tercer lugar figuraba Esther con 7 puntos y ninguna penalización. Por fin la última prueba. Los nervios estaban a flor de piel, Esther animaba a Roberts. Lo importante era no cometer ningún error. Se dio la salida, con nuestros amigos emparejados con Adele. La primera baliza le permitió tomar la iniciativa a Adele, consiguió la trazada más corta mientras que Esther y Robert tuvieron que abrirse un poco más. Todo estaba muy igualado, Esther observó las aves justo cuando iban a tomar la última baliza y gritó con fuerza. Robert, sígueme. La trazada que tomó sorprendió a todos, pero más si cabe al comprobar que el que mantenía la tercera posición le seguía. Adele se vio con una gran ventaja, pero había perdido mucha velocidad en el giro mientras que nuestra pareja aumentaba la velocidad progresivamente y le estaban dando alcance con gran facilidad. Primero le pasó Esther y a continuación Roberts. Adele estaba desesperado. Faltaban escasamente 20 metros para la llegada cuando Esther hizo una maniobra innecesaria y dio el triunfo a Robert, quedando en segundo lugar y Adele desesperado llegó en tercera posición. Todos los presentes fueron conscientes del regalo que aquella criatura había proporcionado a Roberts. Cuando se vieron en el muelle le preguntó el por qué lo había hecho. Por 3 motivos, el primero por ser un gran anfitrión y para que te convenzas que eres un buen marinero. Te falta ese pelín de confianza en ti mismo y espero que esta competición te abra los ojos y te des cuenta que eres capaz de lo que te propongas. La segunda, si hubiera ganado el próximo reto sería mucho más difícil. Hay que dosificarse poco a poco. Tengo que ser campeona olímpica. Se lo prometí a mi abuelo. Y el tercero creo que no hace falta que te lo comente. Sonrieron mientras observaban a Adele que discutía con su equipo. Deseaba impugnar la competición por permitir regatear a una participante sin la edad, pero le recordaron la firma de la cláusula. Se fue hecho una fiera, ni siquiera se quedó a la entrega de trofeos. Debían volver al rancho pues a la mañana siguiente temprano tenían el vuelo para España. Pero la felicidad de su anfitrión era de tal grado que no consintió que abandonaran el rancho. Debían permanecer en la fiesta que organizaba y a la tarde después de descansar pondría su yecta a disposición de la familia. Preguntó al abuelo si se podían llevar la embarcación. Hablaron sobre el tema y quedaron en dejarla en Costa Rica y comprar otra en Donostia para continuar con su entrenamiento. Ahora estaba convencida que iba a cumplir la promesa que le hizo a su abuelo. Sería campeona olímpica. Fue una fiesta por todo lo alto, los invitaron a pasar alguna temporada en España. Alegando entre otras cosas que le diera la revancha para poder medirse. Se habían compenetrado a la perfección. Intercambiadas sus direcciones de todo tipo, se pasaron varias horas conversando sobre la competición y lo mucho que habían disfrutado.